tener fe no es confiar necesariamente, solo confiar. No es confiar y esperar algo que vemos o conocemos. Porque una vez puede decir, yo tengo fe que mañana me toca una entrevista de trabajo. Pero es que mañana te toca la entrevista de trabajo. No tiene sentido de decir que yo tengo fe que mañana tengo una entrevista si mañana te toca la entrevista. Lo que nosotros vemos o conocemos no es fe. Eso es conocimiento y vista. Pero como dice la canción, no es por vista, es por fe. La fe nos lleva a otro nivel. La fe nos lleva a confiar y esperar a algo que no vemos ni conocemos. Y la fe bíblica nos llama a creer y confiar que recibiremos de parte de Dios algo que no vemos ni conocemos, ¿no? Hoy vamos a ver el ejemplo de muchos personajes de la Biblia que Dios no les dijo a la primera esto y esto y esto. Dios a Moisés no le dijo, tú vas a libertar a los israelitas de Egipto, tú vas a abrir el mar rojo. No le dijo todo a la primera. Moisés ni había visto las plagas de Egipto, ni conocía qué plagas iban a hacer, pero él obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque él confiaba en él. Y hoy vamos a ver el ejemplo de muchos que decidieron confiar en él. Y aunque digamos que pero es que es un personaje bíblico, pero es que los personajes bíblicos eran seres humanos como nosotros. Tenían la capacidad de dudar, tenían temor, tenían angustia. El mismo Jesús tuvo angustia en su momento antes de morir. Pero ¿qué es la diferencia entre ellos y nosotros? Ellos confiaban absolutamente en Dios. Y el Señor nos está llamando a otro nivel, ¿no? A confiar en Él. Y bueno, como decía, la fe no es vista ni conocimiento, es lo que no vemos y conocemos. La gracia, el amor, la salvación, la redención, los planes que Dios tiene para mi vida, la vida eterna, el arrebatamiento, todas estas cosas, uno puede verlas, va a poder verlas y conocerlas por nuestra fe. Uno antes de poder creer y antes de poder ver algo y conocerlo, tiene que creerlo. ¿Vale? Y no es solo creer en Dios, es creer en su palabra. Creer que si yo leo la Biblia y Dios dice, si tú honras a tus padres, vas a tener una larga vida, yo lo creo y obedezco. Porque si yo creo, voy a obedecer. Y vamos a ver el ejemplo de los personajes bíblicos que decidieron creer y obedecer la palabra de Dios. Si podemos ir por favor a Hebreos 11. Hebreos 11. Vale. ¿Estamos todos ahí? Vale. Dice Hebreos 11 desde el principio. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí la misma Biblia nos explica la definición de la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo veo lo que creo, yo veo lo que creo. O sea, yo puedo creer viendo algo, tengo que no verlo para creerlo, ¿no es así? ¿Y conozco algo para poder creerlo? ¿O tengo que no conocerlo antes? La pregunta un poquito, a ver, lo hago mejor. Para poder yo ver algo, tengo que creerlo primero. Y para poder conocer algo, tengo que creerlo primero. Es así, para yo conocer a Dios, tengo que creer en Él primero, ¿no es así? Es así, y así funciona. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos está hablando de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nosotros no estábamos ahí en la fundación del mundo. Nosotros no estábamos ahí cuando se creó el universo. Pero creemos que fue la palabra de Dios que creó todo. Y no lo vimos, ni lo conocimos, pero lo creemos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Él creía
aunque no había visto a Dios decir, ay, me agrada lo que me estás dando, Abel creía que el sacrificio que le iba a dar a Dios le iba a agradar, aunque no lo había visto. Y cuando sacrificó delante del altar, delante de Dios, a Dios le agradó. Y no le agradó lo de Caín. Pero no le agradó lo de Caín porque ofreció lo que ofreció. No le agradó lo de Caín por su actitud. Caín no tenía fe. Pero Abel fue con una actitud de fe. Fue confiando que sea lo que sea que él estuviera dando a Dios, le iba a agradar lo que le estaba dando. Pero Caín fue, pero no creía. Pero Abel sí, esa es la diferencia entre ellos dos. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel fue justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Otra característica de la fe, que aunque uno muera, la fe tiene una dimensión eterna. Entonces, aunque uno muera, nuestra fe sigue ahí mostrando su evidencia. Por ejemplo, Abraham. Abraham está vivo, pero la nación de Israel ya existe. Y es una promesa que Dios le dio a Abraham cuando él estaba vivo. Pero no le dijo, apenas mueras, no va a haber nación. Tenía dimensión eterna. O sea, no importara él estuviera ahí o no, él sigue siendo el padre de Israel. Y por él está la nación que hoy conocemos. ¿Pero por qué? Porque él decidió confiar en Dios. Aún habla por ella, o sea, Caín aún muerto, y aún se habla de su fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Con la fe. Y es fácil decir, yo creo en Dios, es fácil decir, yo voy a la iglesia, pero cuando Dios nos lleva al nivel de creer en lo que Él dice, ahí nos cuesta. Porque nosotros nacemos y crecemos con un sistema de pensamiento, ¿no? Cada uno crece de una manera diferente, pero Dios nos lleva a creer lo que Él dice. Hay muchas culturas que a los hijos, los padres, en vez de decirles cosas positivas, le dicen cosas negativas. Yo tengo compañeros en el cole que son asiáticos y me dicen constantemente, mis padres me dicen, eres un fracaso, eres esto, eres lo otro, porque no sacan lo mejor de la clase. Pero Dios nos lleva a otro nivel. Dios nos lleva a poner atrás nuestro pasado, nuestra niñez, o sea lo que nos hayan dicho, y a creer en su palabra. Pero nos cuesta y nos queremos aferrar, quedarnos en esa burbuja donde hemos crecido, pero Dios nos llama a salir de la burbuja, a escuchar su voz. Uno a veces pide que Dios le hable, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pedido que Dios nos hable? Pero ¿qué pasa? Dios a veces nos habla y no queremos escucharlo. Que, ay, Señor, dame una señal de los planes que tienes para mí, dime algo. Pero si te acabo de decir que ames a tu prójimo, Señor, pero es que me tratan mal, pero es que yo cómo voy a amar al que me trata mal, me grita, me insulta, ¿cómo le voy a tratar bien? Ama a tu prójimo y anda de rebelde. ¿Por qué? Porque no cree. Las personas que son duras de corazón, que son desobedientes, es porque no tienen fe en lo que Dios dice. Dios pone sus mandamientos están ahí. Nosotros somos los que decidimos creerlos y obedecerlos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario de que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, o sea, aquí la fe nos está diciendo constantemente, no lo vas a ver, tienes que creerlo primero. Noé no es que vio el diluvio y construyó el arca. Dice que la tierra durante ese tiempo estaba seca. O sea,
no había probabilidad de que iba a llover. Pero Noé decidió creer en Dios aun cuando se veía que no iba a ser posible. A veces Dios nos llama a creer cuando menos se ve posible. La tierra estaba seca, estaba seco, estaba casi desierto. Y Dios le dice a Noé, construye el arca que viene un diluvio a la tierra. Y se burlaban de él, pero Noé estaba concentrado en la meta, obedecer a Dios. Y él decidió creerlo aunque no veía ni una gota de lluvia caer. Y llegó el diluvio y Noé pudo subirse al arca con los animales y su familia y salvarse porque decidió creer y confiar en Dios. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios le llamó a Abraham y le dijo que vaya a esta tierra, pero Abraham no tenía ni idea dónde iba. Pero él creía, él tenía fe y hasta tenía fe en un Dios que no conocía muy bien. Porque Dios le apareció, pero no es que le dijo, no es que le explicó todo de una vez. Pero Abraham decidió creer paso a paso en lo que Dios le iba revelando. Los de introducción a la Biblia, ¿cómo llamamos la revelación? Progresiva. La revelación es progresiva. Si quieres saber más, la escuela bíblica. Si quieres saber más, la escuela bíblica. Pero Dios iba revelando a Abraham progresivamente. No es que le decía directo, tú vas a tener una nación, tú vas a tener un hijo llamado Isaac, tú vas a tener descendientes que sean más que las estrellas y más que la arena. No. Él le dijo, sal de tu tierra que te voy a llevar a otra tierra. Y fue paso a paso, progresivamente, revelándole lo que él tenía para él. Y Abraham, por su fe, hoy existe la nación de Israel. Aunque estén en conflicto con Palestina, hoy existe la nación de Israel. Y esa tierra que está ahí, esa tierra Dios se la dio a Abraham. Y aunque sea quien quiera llevársela, la promesa sigue ahí. Y esa tierra es de Israel. Porque Abraham decidió creer en Dios y en las promesas que él había hecho. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que se había recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, no tenía conocimiento, pero decidió creer. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. No estamos diciendo que Sara era una jovencita de 20 y pico de años que no era estéril y estaba lista para tener un hijo. No, Sara ya iba para los 100. ¿Escuchamos a alguien de 100 años tener un bebé a menudo? Eso es el poder de Dios. ¿Pero por qué se cumplió eso? Por la fe. Sara decidió creer, aunque sí, primero se rió y dijo, ¿cómo va a ser posible? Pero decidió creer y aunque era estéril, aunque ya tenía por ahí 100 años, ella pudo tener al hijo que por él viene el mismo Jesús. O sea, a través de la fe hay bendición. Porque si Abraham no hubiera creído, si Sara no hubiera creído que podía tener a Isaac, si Isaac no hubiera creído la promesa, podemos decir, si este no hubiera creído, Jesús no hubiera podido venir a salvar al mundo. Pero es por la fe. Y Dios nos permite aprender sobre esos planes que tiene para nosotros, porque no solo nos va a dar beneficio a nosotros, sino a otros. Y aunque estemos muertos, va a seguir dando su fruto. Abraham no está, pero el Salvador del mundo pudo venir por Abraham y hoy en día estamos nosotros aquí, cristianos, siguiendo a Cristo, porque Jesús vino de Abraham. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos creemos que Dios es fiel?
Amén. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, muriendo todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos entendieron, todos ellos entendieron que lo que Dios tenía para ellos no era temporal, era eterno. Y ellos entendieron que aunque no iban a poder estar vivos en esta tierra para verlo cumplirse, ellos tenían confianza en Dios que se iba a cumplir. Y Dios puede tener promesas y planes para nosotros, pero puede ser que esos planes y promesas no se cumplan aquí mismo en la tierra, pero en los cielos también. Porque Dios es un Dios eterno. Eterno que es que no tiene final, ni principio ni fin. Sigue y sigue y sigue. Y ellos entendían que todo esto sin haber recibido lo prometido. O sea, ellos no estaban ahí para verlo. No lo recibieron, pero creyeron. ¿Y cuántas cosas hemos recibido de parte de Dios? Ya hemos creído la primera, pero ellos creyeron sin verlo. Abraham no ha podido ver a todos los hijos que tiene ahora, pero lo ha creído, lo creyó. Noé no había visto el diluvio desde el principio, pero lo creyó y llegó el diluvio. Sara no se creía capaz para poder tener un bebé, pero al final creyó en la fidelidad de Dios y tuvo el hijo. Estamos viendo que sin fe no se puede hacer nada en el reino de Dios. Todo opera bajo la fe. Yo para poder obedecer, ¿qué tengo que tener? Yo para poder amar, ¿qué tengo que tener? Todo es fe, fe. Todo es fe. Uno no se puede saltar eso, se necesita fe, por eso dice sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el fundamento de todo. Yo para poder entrar en el Evangelio, primero tengo que creer en Jesús, tener fe que Jesús vino, murió y resucitó. Después de eso, pues ya viene la fe en muchas otras cosas dentro del Evangelio, pero yo para poder hasta empezar el Evangelio tengo que creer. Todo viene bajo la fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos entendieron que tenían un hogar y no era aquí, eran los cielos. Ellos entendieron que su hogar estaba con el Dios eterno y que aunque estaban aquí en la tierra, aunque estaban de paso. Y el Señor quiere que entendamos eso, que esta tierra es de paso. Esta tierra no es eterna. Esta tierra es temporal y Él quiere que tengamos los ojos puestos en Él, que es arriba, en las cosas eternas. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, ellos no se pusieron a mirar atrás, que mis padres, que cómo me habían criado, que de dónde me estoy yendo. Yo no. Abraham dejó sus padres, dejó su familia, dejó su tierra para irse a una tierra desconocida, con un Dios que apenas había acabado de conocer. Pero ¿por qué pudo hacer todo eso Abraham? Porque tuvo fe. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. El Señor quiere que empecemos a anhelar lo celestial, anhelar lo eterno, anhelar lo que es de Él, anhelar los planes y propósitos que Él tiene para nosotros, porque a veces queremos algo material, ay, que yo quiero un coche, ay, que quiero una casa, ay, que quiero un trabajo, pero el Señor nos quiere llevar a más. Él nos puso aquí en esta tierra porque tiene planes para nosotros, Él tiene promesas para nosotros que quiere cumplir, pero no puede hacer eso si no creemos. Y es tiempo de creer, iglesia, es tiempo de pasar del nivel de duda y temor y creer. Porque estos personajes bíblicos ahora se llaman grandes, no porque es que eran
otro tipo de ser humano. No, eran seres humanos como nosotros, con sus errores, con sus pecados, con todo. Abraham, aquí no dice, la Biblia no dice que Abraham no pecó, Abraham sí pecó. Moisés sí pecó. Sara sí pecó. Todos pecaron. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros, aunque todos pecamos? Ellos creían en Dios y creían en las promesas que Dios tenía para nosotros, para ellos. Y Él quiere que empecemos a creer en las promesas que Él tiene para nosotros. Porque Dios tiene tiene cosas preparadas para todos. Dios tiene cosas preparadas para Liana, para Viviana, para Martica, para todos. ¿Pero creemos? La pregunta de hoy, ¿creemos? Porque ellos pudieron creer. El mismo Jesús pudo creer en medio de su angustia. Entonces ahora es tiempo que nosotros sigamos ese ejemplo para creer. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas a uno. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. La fe no dice que yo voy a creer cuando todo es sol y arcoíris, no. La fe se es probada en los momentos difíciles. Abraham tenía que sacrificar a su propio hijo. El mismo hijo que le dio Dios. O sea, Dios se lo había dado y ahora le pidió que lo sacrificara. Nosotros creemos que Abraham directamente que sí, Señor, sí, Señor. Abraham le dolió. Abraham le dolió como ser humano duele, era su propio hijo. Y encima con los años que tenía era un milagro que había nacido. Y ese milagro lo tenía que devolver a quien había dado el milagro. Pero Abraham obedeció. Llegó hasta sacrificar a su hijo, aunque no llegó a hacerlo, ¿vale? No llegó a hacerlo, pero llegó, tuvo fe y obediencia. Él pudo subir y casi sacrificar a su hijo, pero todo era una prueba de fe. Y en la vida vamos a tener pruebas de fe. No estamos diciendo que vamos a creer brincando por ahí, por el paraíso, que mi vida es el sol y todo. No. La fe va a ser probada en la misma tormenta. La fe de Pedro fue probada ahí en la tormenta, caminando sobre las aguas. Empezó bien, ¿no? Empezó bien. Ay, estoy caminando sobre las aguas. Pero se ahogó. ¿Pero por qué? Y el mismo Jesús se lo dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y va a haber muchas veces que nosotros vamos a necesitar andar sobre las aguas en medio de la tormenta. Vamos a necesitar caminar por valle de sombra y de muerte. Pero que dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo confiaré en ti. Y no vamos a ser como Pedro que tuvo poca fe. Vamos a creer. Amén. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos llenos de fe hay aquí? ¿Cuántos llenos de fe hay aquí? Ahí donde estás, declara, yo tengo fe. Yo tengo fe para creer los planes de Dios. Los planes que Él tiene para mí. Yo tengo fe. Amén. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, él estaba dispuesto para darlo todo y obedecer a Dios. Dios le recibió, Dios le volvió a dar a Isaac. ¿Por qué? Porque vio su fe. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés entendió de quién él era, de qué pueblo venía, y aunque había muchas riquezas de ser príncipe de Egipto, él decidió dejar todo lo temporal atrás, todas las riquezas, todos los deleites, todo lo que la realeza de Egipto le podía ofrecer. Y decidió quedarse con un pueblo que era esclavo. ¿Pero fueron hechos libres? ¿Pero por qué? Por la fe de Moisés, porque él pudo obedecer todo lo que Dios le mandaba. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo. Ellos no pasaron el mar rojo y ya está. Pasaron el mar rojo porque Moisés decidió confiar en Dios en ese momento. Y no es que el sol estaba brillando, era un día seco, todo bonito y el faraón no iba por ellos. Estaban en un momento de angustia, de estrés, porque el faraón yendo detrás de ellos y Moisés y todo el pueblo de Israel ahí en medio del mar, ¿qué iban a hacer? Pero Moisés dijo, no me voy a angustiar, voy a tener la confianza en Dios. Extendió su mano y ¿qué pasó? Se abrió el mar. Pero no por el poder de Moisés, por el poder de Dios y la fe que tuvo Moisés en el poder de Dios. Dios puede mostrar su poder en nuestras vidas, mostrar su bondad en nuestras vidas, mostrar lo que Él tiene para nosotros en nuestras vidas, porque ya está establecido. No es que Dios sigue escribiendo, vale, tengo este plan para no sé quién, no. Dios ya lo tiene preparado. Pero ¿por qué no lo hemos visto? ¿Por qué no ha sido revelado a nosotros? Porque nos falta fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La Biblia no dice que Josué fue con todos a atacar a Jericó. Lo rodearon, no atacaron. ¿Pero por qué? Porque obedecieron a Dios. Porque obedecieron a Dios, los muros cayeron solos. O cayeron solos o fue por el poder de Dios. Fue el poder de Dios manifestándose por medio de la fe de ellos. Dios puede manifestar su poder en nuestras vidas por medio de nuestra fe. Si yo no creo, no voy a ver el poder de Dios. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Usted sabía que de Jesús viene de Rahab? Jesús viene de Rahab y ella no era una israelita totalmente. Ella no era una israelita, era de Jericó. Pero ¿por qué el Salvador del mundo viene de ella? Por su fe. Ella pudo creer y ayudar a los mismos enemigos que ella tenía. Ayudar a sus mismos enemigos, a los espías los ayudó. Y por medio de su fe, cuando cayeron los muros, ella pudo sobrevivir. La rescataron, ¿por qué? Por su fe. Y por medio de ella y todos sus descendientes viene el Salvador del mundo. Y por Él estamos aquí en el día de hoy. Entonces el Señor quiere que se vaya la duda, iglesia. Se vaya la duda. Porque aquí, como seres humanos, tenemos duda. Tenemos temor. Viene algo y uno no se cree capaz. Pero ahí es que tiene que creer en el poder de Dios.
Cuando uno no se cree capaz, tiene que creer en el poder de Dios y en el Espíritu Santo, que Él es el que nos da las fuerzas. ¿Pero por qué? Porque creemos en Él. Él puede obrar en nuestras vidas cuando creemos. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hay muchos con fe a lo largo de la historia bíblica. Y podríamos aquí hablar de todos, pero nos tardaríamos más de un día, definitivamente, porque había muchos con fe. Y el Señor quiere que sigamos ese ejemplo de fe y empecemos a crecer en fe nosotros. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Daniel. La fe de Daniel fue fuerte. Él estaba en el foso de los leones. O sea, no era que estaba con unos gatitos que solo le iban a aruñar y ya está. Estaba con leones que le podían devorar. Y encima no habían comido, o sea, estaban hambrientos. Pero ¿quién cerró la boca a los leones? ¿Y por qué la cerró? Por la fe de Daniel. Y Dios fue glorificado por medio de la fe de Daniel. Dios se puede glorificar por esos momentos donde nosotros decidimos creer en el poder inmenso de Dios. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí no está diciendo que ellos llegaron a ver y a recibir lo que se les había prometido. Pero esas promesas se cumplieron aunque ellos no estaban ahí. ¿Por qué? Por su fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El Señor hoy nos llama a creer, iglesia, pero no solo a creer, sino a poder confiar en Dios cuando no lo vemos y no lo conocemos. Aquí hay muchos ejemplos. Uno puede leer, la Biblia entera está llena de ejemplos de los que tuvieron fe. David contra Goliat. Eso fue pura fe de parte de David. Salomón construyendo el templo. Hay muchos ejemplos a lo largo de la Biblia de la fe. Y podríamos estar aquí todo el día hablando de esos ejemplos. Pero en vez de hablar, el Señor quiere que empecemos a obrar y a operar con fe. Las promesas de Dios son eternas y pueden ser que aquí en la tierra no se vean. Pero son eternas, entonces se van a cumplir sí o sí. Y uno tiene que empezar a creer en Dios porque Abraham pudo dejar toda su cultura atrás para una nueva cultura y ahora existe la cultura judía por medio de Abraham que decidió creer en Dios. Dios hizo una nueva cultura, pero Abraham ya tenía su cultura. Abraham venía de una cultura de dioses y decidió creer en un solo Dios y los judíos creen en un solo Dios, ¿es así? ¿Pero por qué? Por Abraham. Abraham pudo creer y esa fe impactó a sus descendientes. Yo no soy padre, pero para los padres, su fe puede impactar la de sus hijos. Yo veo la fe de mi madre y la fe de mi madre es la que hace que yo esté aquí en el día de hoy. Si no fuera por la fe que Dios me ha mostrado a través de mi madre, yo no estaría aquí en el día de hoy. Dios muestra su fe a través de las personas que están alrededor de nosotros. Eso nos motiva.
La fe de mi madre me motiva cada día a hacer mi devocional. Yo a veces, Señor, es que no quiero hacer el devocional, es que déjame desayunar, que tengo hambre. Y entro a la habitación de mi mamá y lo primero que está haciendo es el devocional. Yo digo, bueno, puedo hacer el devocional primero y ya después desayuno. La fe puede impactar a otros. Por medio de nuestra fe podemos llevar a otros a creer. Los padres pueden llevar a sus hijos a creer por medio de su fe, pero si no hacen el devocional, si no están en comunión con Dios, si escuchan música del mundo, si andan con su mundicia, si no apartan su vida para Dios, yo no sé dónde van a estar los hijos entonces. Porque los israelitas ahora, aunque no han querido creer en el Mesías, ellos siguen creyendo en Adonai, ellos siguen creyendo en Dios por la fe que tuvo Abraham. Abraham, si hubiera creído en otros dioses, es que no hubiera habido descendencia de parte de él. Y Dios también está llamando a los padres a creer, porque esa fe va a impactar a tus hijos. Esa fe va a llevar a tus hijos a creer y ellos van a poder crecer en fe y confianza en Dios y poder desarrollar su propia relación con Dios. Y el Señor nos está llamando a fe no solo porque nos va a ayudar a nosotros, sino a muchos. Yo puedo evangelizar a otros, tener autoridad en el mundo espiritual para evangelizar a otros, porque yo he creído en Jesús primero. Yo no puedo decir que no creo que Dios existe y darle a otro el tratado. No va a servir para nada. Pero es cuando yo creo que mi fe puede impactar a otros. Y el Señor quiere que empecemos a creer, que empecemos a confiar en Él, que no importa la situación, la circunstancia que estemos pasando, aunque se vea que no es posible que los planes de Dios se cumplan, Él quiere que confiemos, porque vamos a ver el resultado. Y aunque no estemos ahí para ver el resultado, Él va a cumplir sus promesas. ¿Cuántos queremos confiar en el Señor?